Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces hola de nuevo. Hoy les quiero enseñar a hacer un pan de campo. La razón por la cual estoy haciendo esta receta es porque yo en mi Instagram siempre muestro que yo hago pan de masa madre. De hecho, aquí tengo mi masa madre que se llama Joe. Y con él hago muchos panes de masa madre que obviamente tienen esa característica de la corteza preciosa, mucho aire adentro, etc. Y hay varias personas que de hecho están haciendo sus masas madres y están explorando este nuevo mundo, pero quería decirles que no es necesario que hagan una masa madre, si bien es una súper aventura y a mí me encanta. También podemos lograr ese mismo tipo de panes con levadura, con un poquito más de paciencia que un método directo como el que es, por ejemplo, el que uso para hacer mi pan blanco básico. Les puedo dejar el link acá arribita. Así que hoy vamos a hacer un pan de campo. Les voy a dar mucha teoría, les voy a explicar muchas cosas para que entiendan la base de esto y luego más adelante ya podemos ver otras recetas un poco más complejas si les interesa para que puedan hacer en sus casas también. Como siempre, si quieres ver la receta completa, lo único que tienes que hacer es darle clic al link de la descripción de este video y eso te va a llevar al blog donde puedes ver muchas más recetas. También, si te gusta este video, le puedes dar like y no te olvides que te puedes suscribir a mi canal si no lo has hecho todavía. Yo ahora voy a hacer este pan de campo con levadura, así que si quieres saber cómo se hace, entonces sigue mirando este video. Comencemos entonces con un poquito de teoría. El método directo de la levadura es cuando nosotros agregamos levadura al agua, la harina, la sal, ¿cierto? La dejamos leudar y luego horneamos nuestro pan. Eso en total tomará de inicio a fin unas 2 horas, 2 horas y cuarto. Es un método directo, bastante rápido y sin complicaciones, ¿cierto? Fácil. Pero el resultado de eso es un sabor que si bien es rico, no ha evolucionado, no tiene como ese ligero acidito que nos gusta en los panes, no tiene una corteza crocante, durita, sino que para llegar a esos puntos de pan, lo que necesitamos en realidad es hacer un prefermento. De hecho, la masa madre es un tipo de prefermento, pero lo que tiene la masa madre es que tú tienes que mantenerla todo el tiempo, estarle dando harina y agua, y es una preocupación constante. La mía yo la tengo hace casi 2 años y en verdad que sí, es sacrificado, pero es un hobby que amo. Entonces, si tú no quieres sacrificarte por eso, porque ya tienes suficientes bocas que alimentar en tu casa como para agregarle una más, o simplemente te da miedo que no te salga, etc., la levadura está perfectamente bien también. Y siento que nos hemos ido a 2 extremos. O haces algo súper rápido como un cinnamon roll o un pancito blanco básico, o haces pan de masa madre, cuando en realidad en el medio hay un trillón de cosas que hacer. Otro tipo de prefermento, además de la masa madre, son los pâtes fermentés, que es un par de palabras en francés que significan masa fermentada, que es lo que vamos a hacer hoy. Esto nació en Francia cuando dejaban un poquito de masa en las panaderías del día anterior para usarla y agregarla a la del día siguiente y mejorar el sabor, la corteza, la miga, etc. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero dado que no estamos en una panadería, vamos a hacer un poco de masa hoy. Con levadura todo vamos a dejar que fermente y mañana la vamos a agregar a la otra mitad de la masa y nos va a dar una masa final que tiene una parte que ha como fermentado un poco más. Los otros 2 tipos de prefermento son el Polish, que deben haberlo escuchado en algún momento porque es súper popular, que tiene la diferencia con el pâte fermenté es que no va a tener sal y que es una mezcla mucho más líquida también. Y el otro tipo de prefermento popular también es el Biga, que es la versión italiana del pâte fermenté, que la única diferencia es que no llevaría sal. Esos son los tipos de prefermentos que hay mucho más en distintas culturas, pero son los grandes a grandes rasgos. Y el día de hoy vamos a usar levadura instantánea. También en la receta les voy a mostrar cómo reemplazarla si es que ustedes tienen levadura seca no instantánea, esta es levadura seca instantánea, o si tienen levadura fresca, porque las cantidades varían un poquito. ¿Cómo sabes si tu levadura es instantánea? Si es que tu empaque dice levadura seca instantánea, es instantánea, o si dice que se agrega directo a la masa, es instantánea. ¿Qué quiere decir que se agrega directo a la masa? Que no es necesario activarla un rato antes de agregarla a la masa. Ahora, si tú tienes levadura seca no instantánea o levadura fresca, es mejor que primero la mezcles con el agua y luego la agregues a la harina para que se active primero y como que se despierte la levadura. Porque si no sabes, la levadura es un hongo y estas levaduras que se hacen de manera en fábrica necesitan a veces activarse si es que no son instantáneas para despertar ese honguito que está ahí dormido y deshidratado. En este caso tenemos levadura instantánea, así que simplemente vamos a mezclar todo junto. Tengo harina,
sal, levadura y agua. Y vamos a mezclar todo junto. Hablemos un segundo sobre la harina. Yo les dije que esto iba a tener mucha teoría, así que guerra avisada no mata gente, les voy a hablar de la harina. Normalmente cuando nosotros hacemos pan usamos harina panadera o harina de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? La harina de fuerza o panadera tiene más proteína que la harina de uso común que usamos para hacer tortas, queques, muffins, etc. ¿Qué significa que tenga más proteína? No es tanto más tampoco. Una harina de todo uso normalmente tiene entre 5, 8%, hasta 10% ya la que más. En cambio las harinas de fuerza tienen desde 11 a 13%, ese es un rango bueno para cantidad de proteína. ¿Y de qué proteína estamos hablando cuando hablamos del porcentaje de proteína? Del gluten, el famoso gluten que todo el mundo habla hoy. El gluten de hecho son dos proteínas que están entrelazadas y que cuando tú las vas trabajando se van fortaleciendo y son lo que le van a dar la estructura a nuestro pan. Es lo que agarra el aire dentro del pan y forma estas burbujas hermosas que nosotros creamos. Y en la panadería todo gira alrededor del gluten. Desarrollar el gluten, descansar el gluten, todo gira en verdad alrededor del gluten, que es lo que te va a dar este pan increíble, grande, precioso, con una corteza dorada. Entonces cuando usamos una harina que tiene un poco más de gluten, como la panadera o la de fuerza, lo que significa es que tu pan va a crecer un poquito más, va a tener un poco más de fuerza para agarrar ese aire adentro. Eso es lo ideal, pero si tú no tienes harina panadera o de fuerza, puedes usar harina de todo uso también o harina común, pero tienes que saber que de repente no te va a crecer tanto como el mío, pero igual te va a salir un pan, igual va a estar rico. O en todo caso, si es que vas a ir a comprar harina, puedes ver de entre las marcas, buscar la que tenga más gluten. Si es que vas a ir al supermercado o algo por el estilo, es normal que en muchos países no encuentres harina panadera en el supermercado o harina de fuerza. Entonces de repente busca a ver si no tienen harina 00 para pasta, así se llama normalmente, harina 00 para pasta, porque esa tiene más gluten, entonces con eso ya estarías al otro lado sobrado. Así que yo creo que esa es una buena opción para que se fijen por si es que han visto antes esta harina de pasta o les gusta hacer pasta, esa es una buena opción. Y ahora sí me voy a callar y vamos a mezclar nuestros ingredientes. Yo voy a mezclar a mano para que vean que se puede, pero pueden hacerlo también en una batidora de pedestal, como una KitchenAid, por ejemplo, si es que la tuvieran con el gancho, pero en verdad solamente queremos mezclar. Tengo la sal, la levadura y la harina y vamos a darle una mezclada rápida. Otra cosa que es súper importante cuando estás haciendo pan es que seas muy preciso con tus medidas. Lo ideal es que uses una balanza siempre porque un poquito de gramos de diferencia hace la diferencia. Agrego el agua. En este caso el agua no está tibia. Voy a mezclar. Al inicio obviamente va a ser incómodo, pero luego se va a ir formando la masa. En este momento lo único que estoy buscando es incorporar todo, entonces es importante abrir la masa porque el medio usualmente está más húmedo para que todo se vaya uniendo. Quiero unir todo lo que pesé, lo que me demoré tanto en pesar al gramo, para que forme una sola bolita y luego solamente voy a amasar un poco para unirlo. Cuando nosotros amasamos puede ser por dos razones, o para unir o para desarrollar el gluten. Esta masajeada que hacemos hace que las proteínas como que se empiecen a alinear, a ordenar y se hacen más fuertes. Pero para eso necesito un poco más de tiempo. En estos momentos solamente quiero formar una masa uniforme, que se vea suave y brillante. Si lo están haciendo en su batidora de pedestal, estos serían como unos 2 minutitos con el gancho. A velocidad baja, para que su máquina de pedestal no explote. Entonces, una vez que ya está unida mi masa, vamos a dejar que fermente
por 12 a 16 horas. Ya ven porque lo estoy haciendo la noche anterior. Entonces, lo que ustedes hacen es la cubren, tienen que cubrirla con algo que sea hermético, puede ser film, aunque no es lo ideal porque estamos contaminando el planeta. Y yo estoy usando acá unas telitas de algodón que les ponen encima cera de abeja y hace que se peguen de manera hermética también, así que son súper buenas. O también lo otro que yo hago, para mis panes tengo normalmente unos gorros de ducha que voy reutilizando cada vez que hago pan. La idea es que esto, cuando nosotros lo veamos mañana, haya crecido, pero también está empezando a bajar un poquito al centro, así que lo ideal es que esto esté a 21 grados. 21 grados es una temperatura bastante fresca, entonces dependiendo de dónde estés vas a poder calcular si es que quieres que esté a temperatura ambiente o si lo quieres poner en un lugar particularmente fresco de tu casa, o si es que la temperatura está en verdad muy alta y no tienes cómo escapar del calor. Puede ser que esto te tome menos tiempo, así que tenle un ojito puesto encima. Así que ahora nos vemos mañana. Para ustedes van a ser solamente un par de segundos, para mí va a ser toda una noche de sueño. Así que ahí nos vemos. Bueno, y es el día siguiente y como pueden ver nuestro prefermento está súper activo. En un momento estuvo como un domo y luego se empezó a bajar, que eso es lo que queremos ver. Y por los costados todavía tiene como un poquito esta forma de domo, así que estamos perfecto para ser usada. Esta en estos momentos tiene unas 13 horas más o menos. Ahora este prefermento lo voy a volver a tapar porque no quiero que se me seque. Y vamos a hacer la masa, la otra mitad de la masa de hoy. Pero no quiero que se me pase el video sin mencionar lo siguiente. Esperen un segundo. La receta que yo estoy haciendo hoy está basada en una receta de este libro que se llama Bread, de Jeffrey Hamelman, que es una biblia del pan, les juro. Es como algo que toda persona que esté interesada en el pan debería tener. Yo lo tengo hace bastantes años, desde que estudié cocina, que me lo compré, y en el momento como que no comprendía mucho lo que decía, y luego con el tiempo, a medida que he tomado más y más experiencia haciendo panes, lo he entendido mucho más y me doy cuenta de lo básico que es tener este libro. En verdad es súper bueno, y estoy basándome en una de las fórmulas que está acá. Le estoy haciendo unos pequeños cambios, pero nada muy grande. Entonces, tengo harina blanca, de nuevo harina panadera, levadura, sal. Y también les pregunté a ustedes por Instagram si querían que les ponga semillas, así que le vamos a poner un montón de semillitas. Es opcional lo de las semillas. Yo le voy a poner un poco de amapola, que me encantan en el pan, y también semillas de girasol, pero te puedes poner creativo con las semillas que tú quieras. Le puedes poner linaza, le puedes poner chía, le puedes poner nueces partidas, le puedes poner pasas, no hay ningún problema. Así que vamos a mezclar todo en esta masa y luego vamos a ir incorporando el prefermento, cortándolo y agregándolo a la masa también. Este proceso también lo podrían hacer en una batidora de pedestal como esta, sin ningún problema. Lo van amasando con el gancho y le van poniendo los trocitos del prefermento adentro. Puedes mezclar el agua, como hice con el prefermento, directo con las manos, o empezar con una espátula hasta que esta ya no te ayude y terminar mezclando con tus manos. Recuerda que esto también lo puedes hacer con una batidora de pedestal usando el accesorio de gancho. Como puedes ver, la masa es bastante pegajosa, no te asustes, así es, y de hecho a medida que va descansando va a absorber un poco de esta agua y no se va a pegar tanto a tus manos. Pero en estos momentos es normal que se vea así. Ahora, si estás usando harina común, puede ser que la tengas un poco más líquida y sí tengas que agregarle un poco más de harina en este momento, porque la harina común absorbe menos agua que la harina panadera. Entonces aquí le estoy agregando los trozos de nuestro prefermento para incorporarlo lo más que podamos. Además, el prefermento tiene un poco menos de agua que esta masa, así que en total no te va a quedar tan pegajosa. Una vez que ya agregaste todos tus trocitos de la masa del prefermento, vamos a empezar a mezclar, pero también ahora sí queremos amasar para desarrollar el gluten.
¿Cómo te das cuenta que estás desarrollando el gluten? Se va a empezar a poner más elástica, se va a como romper menos cuando la estés amasando y definitivamente se te va a pegar menos a las manos también. Esto también lo puedes hacer con una batidora sin problema y son más o menos unos 20 minutos a mano y unos 10 minutos en batidora a velocidad baja. Una de las maneras más efectivas de desarrollar el gluten a mano es haciendo lo que yo estoy haciendo ahora, que es golpear la masa contra la mesa, se va a estirar un poco y la doblas y repites este procedimiento. Igual yo acá, como ven, la masa ya se empieza a desarrollar, empieza a recoger la misma masa que está pegada en la mesa y se pega menos a mis manos también. Cuando tu masa ya esté lista, lávate las manos y con las manos húmedas vas a levantar tu masa y la vas a poner en un bowl limpio que también tenga un poco de agua para que no se pegue al bowl. Vas a ver que es súper fácil manejarla con un poquito de agua. Nuestra masa ahora va a leudar por 2 horas y media. Necesita estar en un lugar más o menos templado, como en unos 24-25 grados. Si tu cocina sientes que está como a esa temperatura, que es como suficientemente cómodo como para que estés con manga corta como yo, entonces lo puedes dejar acá. Si es que sientes que tu cocina está muy fría, lo que puedes hacer es tener tu horno apagado con solamente la luz prendida, y como esta luz no tiene resistencias eficientes, calienta un poquito el horno, o también lo puedes tener prendido un instante y luego lo apagas y ahí pones tu masa a leudar. La idea es que sea un ambiente cálido pero que no esté caliente. Espero que se entienda la diferencia. Dentro de estas 2 horas y media vamos a hacer 2 sesiones de pliegues. Ahí les voy a enseñar cómo se ven, no se preocupen. Donde vamos a tomar nuestra masa, la vamos a estirar y la vamos a doblar sobre sí misma. Y eso lo que está haciendo es fortaleciendo más el gluten, además del amasado. Pero también cuando uno estira y hace estos dobleces, como que el gluten se va alineando. Es como que lo estuviéramos peinando y eso te va a dar una miga más bonita al final también. Ahora, si tú no estás usando harina panadera o harina de fuerza, lo que te recomiendo es que agregues un doblez más, porque como tienes menos gluten vas a tener que desarrollarlo un poquito más, y en ese caso lo vas a hacer cada 37 minutos y van a ser 3 dobleces en total dentro de las 2 horas y media. Entonces, a los 50 minutos de haber empezado a leudar mi masa, la voy a estirar por un lado y doblarla sobre sí misma y repetir este mismo procedimiento en 4 lugares, como que fueran los 4 puntos cardinales. Y esto es mucho más fácil si tus manos están húmedas, porque vas a ver que la masa no se te va a pegar para nada. Cuando esté listo el primer set de pliegues, la tapamos y volvemos a esperar 50 minutos más. 50 minutos después repetimos lo mismo. Recuerda que si estás usando harina común y no panadera, lo tienes que hacer cada 37 minutos y son 3 dobleces en total en lugar de 2. De hecho, este proceso también se hace cuando hacemos panes de masa madre, y otra de las funciones que tiene es que les quitamos un poco el aire del proceso de leudado, que es dióxido de carbono, que si es que está muy presente puede afectar la calidad de la fermentación de la levadura. Una vez que se cumplió el tiempo de leudado, voy a dividir la masa en 2 porque esta masa hace 2 panes. Y con todo el procedimiento que tiene, que ya van viendo, es mejor que hagan 2 panes de una, porque además el pan en tajada se congela súper bien y luego de congelado lo pones directamente a la tostadora y queda como recién hecho. Entonces voy a dividir a la mitad esta masa y, como les contaba, es súper importante que sean precisos siempre en la panadería, así que la vamos a dividir, cada una va a estar en su bowl tapada por unos 15 minutos para que luego poder darle forma. Listo, ahora que tenemos nuestros panes divididos y ya descansaron, vamos a darles la última forma para dejarlos en la última porción del leudado antes de hornearlos. Entonces, una vez que nosotros le demos la forma,
Van a descansar en un bowl con un paño de cocina como este. Asegúrense que el paño de cocina esté limpio, obviamente. Lo vamos a espolvorear con harina. También ayuda si es que mezclas mitad harina con mitad harina de arroz, porque la harina de arroz ayuda más que no se pegue. Pero con solo harina común estás perfecto. Ni siquiera tiene que ser harina panadera. Y aquí va a leudar su última porción cubierto de nuevo por esto o por plástico. La otra opción que tienes es usar un banetón como este, que es una canasta especial para hacer pan, y la gracia que tiene es que luego cuando tú le das vuelta se queda como con este espiral marcado. Igual también lo voy a poner con un poco de harina y harina de arroz, que como les digo es opcional. Si puedes conseguir harina de arroz te ayuda a que no se pegue, si no solamente... Para darle forma a los panes, espolvoreamos un poco de harina en la mesa y otro poco en nuestras manos también. Vas a aplanar ligeramente la masa y doblarla hacia adentro en 4 puntos como que estuviera formando un cuadrado. Es importante que no estés usando mucha harina en este punto porque si no, no se va a pegar. Una vez que ya haya formado tu paquetito, le das la vuelta y de nuevo procure que casi no haya harina. Y con un poco de fricción contra la mesa vamos a cerrar esta unión que hemos hecho abajo. La vas a jalar con tus manos y contra la mesa se va a ir generando una fricción que está sellando esta unión que hicimos. A la vez estamos generando tensión en la superficie del pan, que es lo que luego va a permitir que crezca lindo en lugar de desparramarse. Este va a ir adentro de la canasta, así que le echo la harina y yo estoy usando la mezcla de mitad harina común con harina de arroz. Y lo vamos a poner de cabeza, es decir, con la unión que hemos hecho contra la mesa mirando hacia arriba. Y en este punto, para asegurarte de que quede bien tenso, le haces unas últimas puntadas a la masa en 4 puntos para que te asegures de que se mantenga tenso durante la última porción del leudado. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra masa, solamente que esta va a ir a descansar a un bowl con un paño en lugar de a una canasta. Mi pan ahora tiene que leudar entre 1 hora a 1 hora y cuarto, o hasta 1 hora y media, incluso dependiendo de la temperatura de tu casa. Mi casa está bastante calentita, así que yo creo que va a ser 1 hora. Y les voy a mostrar cuando esté listo cómo se tiene que ver cuando tú presionas con tu dedo el pan para saber que ya está suficientemente leudado. Mientras nuestros panes leudan, vamos a hablar de los métodos de cocción que podemos utilizar para hacer un pan de campo de este estilo, con esta corteza hermosa y crujiente que vemos en las panaderías francesas. Para eso es necesario que en el horno, cuando nosotros metamos nuestros panes, haya presencia de vapor. El vapor lo que hace es que se empieza a gelatinizar la harina como en la parte exterior y se haga que quede una corteza crocante y crujiente. Y el vapor lo otro que hace también es que permite que no se genere la corteza tan rápido y de esa forma va a poder crecer un poco más el pan. Entonces el vapor es súper importante y lo podemos lograr de 2 formas. Si tú tienes una olla como esta, que es de hierro fundido con tapa, entonces tu trabajo va a ser mucho más fácil, porque lo único que tienes que hacer es meter el pan acá adentro y taparlo para la primera porción de la cocción. Lo que va a hacer eso es que el vapor mismo del pan va a generar un ambiente húmedo acá adentro, donde va a poder crecer sin problema y luego le quitas la tapa para el resto de la cocción.
Ahora, si no tienes una olla como estas, lo otro mejor es que tengas una sartén de hierro o de fierro. Y lo bueno de este material es que tiene mucha capacidad de absorber calor y lo distribuye de manera pareja. Entonces, estos materiales, cuando tú pones el pan encima, te ayuda a generar ese primer salto de aire que es súper importante en los panes cuando tiene contacto con la base de hierro. Ahora, si no tienes ningún material de hierro, es mejor que uses una bandeja de metal tradicional como esta, porque el metal es buen conductor de calor, perdón. El metal es buen conductor de calor. Si es que no tienes ninguna de estas otras opciones, ya puedes hacerlo en un molde Pyrex o algo por el estilo, pero obviamente el vidrio es peor conductor de calor que el metal. Así que esos son el orden de las prioridades según lo que tú quieras hacer. Entonces, cuando tú precalientes tu horno, lo que vas a hacer es meter tu olla o tu sartén a la vez para que se precaliente con el horno y esté súper caliente para el momento que nosotros estemos listos con nuestro pan. Dado que una sartén o una bandeja no tiene tapa, lo que tendrías que hacer si es que usas uno de estos es también en el horno precalentarlo con una bandeja que sea capaz de entrar al horno, obviamente, con agua. Entonces esta agua va a hacer que se genere también un poco de ambiente de vapor adentro del horno para cuando entre el pan. E incluso cuando nosotros metamos el pan van a ver que yo le voy a echar un poco de agua a la base del horno para que genere aún más vapor. Entonces, como se dan cuenta, el vapor es súper importante en la primera etapa de cocción. A la mitad de la cocción, luego de unos 20 minutos, voy a quitarle la tapa a esto y en el caso de esto voy a retirar el agua que teníamos en la bandeja y el resto de la cocción ya se hace en seco para que se pueda secar el pan y generar la corteza hermosa por fuera. Yo sé que todo esto es muchísima información y los estoy bombardeando, pero les prometo que si es que ven el video un par de veces, anotan bien sus horas, es súper asible, es un lindo proyecto de fin de semana, así que los invito a probarlo igual. Nos vemos en un ratito cuando esté listo mi pan. Así se ve el pan cuando todavía no está listo. Si presionas, regresa por completo a su lugar. En cambio, cuando esté leudado, va a regresar solamente a mitad de camino. Si lo presionas y se queda al fondo, significa que leudó demasiado. Entonces, este de acá ya está listo, a este de hecho le falta un poquitín. Voy a ir metiendo este al horno porque además no me entran dos a la vez, así que qué bueno que está uno antes que el otro. Si ves que los dos están listos al mismo tiempo, uno lo puedes ir metiendo a la refrigeradora si es que no te entran los dos o no tienes dos superficies donde puedan entrar a la vez. Lo metes a la refri un ratito para que no se siga leudando de más. Entonces, yo corté un trozo de papel mantequilla de esta manera, que si bien es un círculo, como un poco más grande que el pan, porque igual cuando lo volteas como que se expande un poquito, y con estos alerones. Lo que estos alerones van a permitir es cargarlo y poder depositarlo en el lugar donde lo vas a dejar, porque lo otro que sirve es una pala como de pizza o para levantar tortas, que tú la pones debajo y la depositas donde quieres. Pero para la olla, si es que fueron a usar una olla, es especialmente práctico porque así tú lo puedes depositar en el fondo sin tirarlo, porque cuando lo tiras puede perder aire. Así que es súper buen tip esto de ponerle los alerones. Lo vi hace mucho tiempo en el canal de alguien que hacía masa madre, pero no me acuerdo de quién. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo ponemos encima. Le voy a poner esta tabla encima. De esta manera y le voy a dar la vuelta. ¡Wow! Listo. Entonces, saco el bowl, en este caso era el bowl, y saco el paño. Y ahí está el pan. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer antes de llevarlo al horno es lo mismo que de hecho se hace con los panes de masa madre también, es hacerle un rasgón al medio, puede ser al medio o en cruz, como tú quieras en verdad, y lo que le va a decir eso al pan es por dónde quieres que crezca, porque si tú no le haces un tajo como eso se va a empezar a romper en lugares distintos. Yo voy a usar una cuchilla, pero puedes usar un cuchillo súper filudo que tengas en tu casa también.
Mi pan ahora va a ir inmediatamente sobre mi sartén de hierro que ya está precalentada en el horno a 210 grados junto con el pocillo con agua, o también puede ser una bandejita con agua. Y también le voy a tirar apenas entre una taza de agua a la base del horno para que genere muchísimo vapor y permita que el pan tenga tiempo de crecer. Una vez que el pan entra al horno, se empieza a salir todo este olor delicioso a pan que inunda tu casa y huele a panadería. Es increíble. El pan ya se empezó a levantar, se abrió por arriba donde le pedimos que se levante y está súper redondito. Y cuando lo metimos nosotros estaba a 210 grados, que es súper importante que cuando entre esté a una temperatura alta para que tenga ese primer salto de expansión de aire dentro del pan, que es lo que le va a dar el volumen final. Y luego de 10 minutos más o menos yo revisé porque mi horno tiene calor por arriba y abajo y ya estaba dorado por arriba, así que le puse solamente calor por abajo. Esto aplica solamente si no lo estás haciendo con la olla, sino con una sartén o una bandeja de metal, ¿ok? Hay que andar como que mirándole eso. Y luego, cuando hayan pasado los primeros 20 minutos, voy a bajarle la temperatura a 170 para que se termine de cocinar y secar. Y le voy a retirar el agua también. Lo que le había puesto en la base ya se secó, es solamente para un primer golpe de vapor. Y le voy a quitar el platito que tiene con agua al costado. Aquí ya pasaron los primeros 20 minutos, así que lo voy a abrir. Ten cuidado cuando lo abras porque va a salir un poco de vapor, no te vayas a quemar. Y voy a retirarle el pocillo de agua y bajarle la temperatura a 170 grados. ¿Cómo sabes si está listo tu pan? Lo más importante es el sonido. Escuchen, cuando toco por abajo, suena como que estuviera vacío. Eso es muy importante, significa que ya el aire está como consolidado en su lugar y que la miga ya no está gomosa. Antes de partirlo, de todas maneras tienes que esperar a que se enfríe, porque si no vas a aplastar la miga a medida que vas pasando el cuchillo. Así que deja que se enfríe por completo antes de partirlo. Saqué el otro pan de la refrigeradora, así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Le pongo el papel por encima. Este es el que estaba en la canastita, ¿cierto? Que es para hacer pan. Le damos la vuelta y ¡voilá! Voy a girarlo para que lo vean mejor. Ahí está. Entonces, algo que me olvidé de hacerle al anterior, que es algo nuevo de hecho que estoy haciendo cuando hago panes de masa madre, les voy a mostrar ahora, es agarrar un pulverizador. No tiene que ser de ese tamaño, yo justo tengo este tamaño de cuando hago fotos, me sirve para que las frutas, por ejemplo, se vean más húmedas. Le hago un spray por encima para que incluso genere más vapor el pan y se demore más en levantar. Eso es algo que le hago a mis panes de masa madre también. Y luego, si quiero hacerle un diseño y que se note, le echo un poco más de harina por arriba, que de hecho es lo que voy a hacer ahora. La otra gracia que tiene la harina de arroz es que no se quema tanto en el horno, entonces te queda como más blanquito. Y a este le voy a hacer un diseño un poco distinto al anterior para que vean algo distinto también. Le voy a hacer una raya con la cuchilla como a 30 grados, que a veces hace que se levante como una orejita. Vamos a ver si nos funciona esta vez, y si no, nos va a quedar igual que el otro abierto. Y acá al lado le voy a hacer como una decoración. Cuando se expandan estos huecos que estoy haciendo con la cuchilla en el horno, luego va a aparecer como una espiga. Esto es solo decoración, no es necesario hacérselo. Y no te recomiendo que lo hagas con un cuchillo porque te va a caer muy tosco. Solamente si te consigues una de estas cuchillas. Ahora que están de moda las barberías, en verdad está súper fácil conseguir este tipo de cuchillas antiguas.
Para este pan ya había precalentado mi horno de nuevo a 210 grados con la olla adentro, unos 15 minutos por lo menos. Y ahora lo voy a poner adentro ayudándome con los alerones de papel que habíamos puesto antes porque la olla está súper caliente. Le pongo la tapa y regresa por los primeros 20 minutos con tapa adentro del horno. Luego de 20 minutos en el horno, retiro la olla, le quito la tapa y regresa por otros 20 minutos, esta vez a 170 grados, igual que el pan anterior. Listo, ya salieron mis dos panes del horno, entonces quedan hermosos, me encanta cómo queda, la miga es espectacular, full alvéolos, que son así como se llaman las burbujas adentro de un pan, queda deli, sin usar masa madre, usando levadura y respetando súper bien los tiempos de leudado entre cada una de las etapas. Como pueden ver, el proceso haciéndolo con una sartén o también con una placa de horno es mucho más complejo, tiene más pasos, tienes que estar preocupado del vapor, que tírale el agua, que el vasito con agua al lado, etc. Pero debo decir que yo así lo hice por un año, yo no tenía olla de hierro y luego, en verdad, cuando ya le agarras el gustito o si sabes que te va a gustar de todas maneras, es importante invertir en una olla de hierro, siento yo, porque hace que el producto sea mucho más estandarizado, no te tienes que andar preocupando de que no se esté quemando, de cambiarle por arriba, por abajo, de que el vapor hace que sea un poco más fácil el proceso. Y también puedes explorar, hay otras personas que tienen otros métodos de generar vapor cuando no están usando una olla, hay gente que tiene como piedritas de lava que les recalienta y después les echa agua hirviendo encima, en fin, hay un trillón de métodos, pero les quería mostrar dos que son los que yo he usado toda mi vida. Y espero que les haya gustado de todo corazón. Cuéntame si quieren ver más de este tipo de panes que tienen un poquito más de procesos, pero resultados mucho mejores. Cuéntame si quieren que haga una focaccia de este tipo, o tal vez un ciabatta, un baguette, etcétera. Estos panes tipo franceses que tienen más de este tipo de procesos. Y si tienen preguntas, déjenmelas acá abajo o mándenme mensajitos por Instagram. Yo contesto súper rápido y me pueden seguir en mis otras redes sociales también. Si es que hacen esta receta o cualquier otra receta del blog, por favor no se olviden de mandarme una foto o etiquetarme en ellas en redes sociales. Y también puedes usar el hashtag RecetaCJ para que yo las pueda ver. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.